Qué gusto esta mañana saludarles desde la capital de la República, como siempre tratando de esbozar y de presentarles los temas de alto interés para la comunidad. En estas fechas nosotros les deseamos lo mejor y todos a cada uno de ustedes para que tanto en Navidad como el próximo año nuevo esté plagado de bendiciones y que todo les salga extraordinariamente bien. En la capital de la República nosotros seguimos analizando un tema que no solamente es de interés de los capitalinos, sino de todo el país. En tratándose de la capital de la República, ustedes habrán escuchado hablar de los pronunciamientos tanto del presidente de la República hace poco tiempo y del alcalde de Quito respecto del financiamiento del famoso metro, que es una solución para muchos definitiva al problema de la transportación en esta ciudad. Para hablar de este tema está con nosotros un experto en el tema de movilidad, pues él fue secretario de movilidad del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, hoy es concejal del Consejo Municipal de la capital de la República, don Carlos Páez. Muchísimas gracias, Carlos, por venir esta mañana. Bueno, estamos preocupados en la capital de la República respecto del financiamiento del metro. El presidente de la República ha reiterado que hay un compromiso del gobierno de financiar parte de este tramo, pero el otro no sabemos de dónde va a salir esos recursos. Me parece que son 750 millones de dólares que ha dicho el presidente de la República, el régimen que está dispuesto a entregar para que se construya el metro, pero precisamente yo creo que el problema es buscar los fondos para poder construir este sistema de movilidad en la capital de la República. ¿Cómo está el tema? Buenos días y muchas gracias. Yo creo que el primer punto a discutir y a presentar es si se requiere o no este sistema. Y creo que esta época navideña de alguna manera muestra la peor cara de la ciudad desde el punto de vista de la congestión vehicular. Y yo creo que esto no es un mal solamente de las ciudades grandes como Quito y Guayaquil, sino también es un problema cada vez más frecuente y recurrente en ciudades incluso medianas como Loja, Cuenca, Ambato, Riobamba y por supuesto las de la costa. Lo que nosotros hemos planteado desde hace algunos años es la necesidad de mejorar o resolver estos temas de movilidad desde el planteamiento de un nuevo modelo que ponga por delante la necesidad de priorizar el transporte colectivo como la alternativa fundamental en las ciudades, relegando el uso del auto particular a situaciones que tengan sostenibilidad en este conflicto que existe por el excesivo número de vehículos y el reducido espacio vial que tenemos en todas las ciudades. Desde esa lógica nosotros planteamos que el tema de la movilidad debía ser resuelto desde una visión sistémica, es decir, desde un conjunto de elementos que estén articulados entre sí de tal manera de llevar el bus al barrio más alejado y a través de estos sistemas de alimentación y troncales pueda la gente beneficiarse de desplazamientos en menos tiempo que sin duda contribuyen significativamente a la calidad de vida. Dentro de esa lógica o en ese esquema es que planteamos el metro como una columna vertebral que permita articular e integrar servicios paralelos como son los que nosotros llamamos BRTs, que podrían ser el trole, la ecovía, el corredor central norte, etcétera, etcétera, y terminando de tejer esta red con los sistemas convencionales de los buses de línea, digámoslo así, que organizados y ordenados de tal manera de que no se compita entre ellos, sino que se complemente en términos de brindar un servicio adecuado a la ciudad. Creo que esta es la primera discusión y afortunadamente en el pasar de estos meses de la nueva administración municipal finalmente encontramos, ¿no es cierto?, que el alcalde Rodas ratifica esta necesidad. Tanto el presidente de la República en su momento, desde la administración municipal anterior, como en las últimas semanas el alcalde, han señalado la necesidad de en Quito construir este sistema. Y lo que corresponde en esta circunstancia entonces es verificar cómo lo vamos a financiar. Y esta me parece que es el otro eje de la discusión. De lo que usted me pregunta, Vicente, en realidad el proyecto original contemplaba una participación ya del gobierno y otra del municipio. Hay, sin embargo, una brecha presupuestaria o una brecha financiera que tiene que cerrarse para que el metro pueda ser verificado. En esa brecha financiera, nosotros como concejales del Movimiento País hemos presentado al alcalde de Quito formalmente una propuesta que ataca el problema desde dos vertientes. Si la brecha es esto, lo primero es bajar la magnitud de esa brecha y después es subir el financiamiento de manera de cerrar financieramente el proyecto para poder ejecutarlo. El cerrar o el bajar la magnitud de la brecha, nosotros hemos planteado la posibilidad de renegociar costos indirectos con los oferentes, me parece que ahí hay un tema importante para trabajar, optimizar el diseño
en términos de introducir mejoras que sin arriesgar la seguridad, la estabilidad, el servicio que presta el metro puedan implementarse para poder abaratar costos. Y en tercer lugar, identificar algunos rubros del proyecto que, le insisto, sin desmerecer su calidad, pueden ayudar a disminuir los precios. Y por otro lado, desde el financiamiento también hemos planteado un amplio abanico de alternativas que tiene que ver con la revisión, por ejemplo, de participación del municipio en empresas que no tienen que ver con su competencia fundamental. Esto es importante señalarlo. No hablamos ni de agua potable, ni de alcantarillado, ni de vialidad, pero sí otras empresas, ¿no es cierto?, que en su momento quizás tuvieron algún sentido que el municipio participe, pero ahora no más. Hablo de la pasteurizadora, hablo de la empresa de rastro, en donde la iniciativa privada, por ejemplo, puede tranquilamente articular esa tarea. Hay otro rubro que es el de los terrenos municipales. Aunque no lo crea el municipio, el Estado mismo es propietario de una gran cantidad de terrenos que no tienen ninguna utilidad productiva, por el contrario, los hacen susceptibles de invasiones ilegales que después generan múltiples problemas a la ciudad. Esos terrenos nosotros hemos planteado la necesidad de catastrarlos para poder negociarlos, o al gobierno nacional, que en algunos servicios los requiere, diga usted, unidades del milenio, centros de salud, centros de infantiles del buen vivir, la propia infraestructura del gobierno nacional, o incluso desarrollar iniciativas inmobiliarias con inversión privada, con inversión conjunta entre privado y público, incluso con desarrollos cooperativos o de la economía popular y solidaria que hagan entrar en valor esos terrenos y ese valor pueda ser recaudado para financiar el tema. Hemos planteado, por ejemplo, el tema de titularizar los ingresos del aeropuerto. El aeropuerto genera unos ingresos para el municipio que fueron originalmente calibrados, puestos a lo largo de 30 años, puestos en valor presente a través de ejercicios financieros que se realizan en este tipo de cuestiones, pero lo que vemos es que el funcionamiento del aeropuerto es mejor de lo originalmente planificado y por tanto existen más ingresos que podrían incrementar esta cuestión. Podríamos hacer lo mismo con los ingresos del propio Metro de Quito. Los pasajes por un lado y por otro lado el tema de arrendar los locales en las estaciones, la publicidad y algunos otros rubros no operativos que también podrían incorporarse para mejorar las finanzas municipales. El tema de una política tributaria en términos de los impuestos prediales, de las contribuciones por mejora, del cobro de la plusvalía, este me parece que es un elemento tremendamente importante. La estación del metro hace que inmediatamente suba el valor del suelo en sus alrededores, sin que medie para ello ningún esfuerzo de parte de los propietarios. ¿Qué es lo que ha pasado con el aeropuerto? Que es lo que ha pasado en múltiples circunstancias, con todo nuevo desarrollo. Con este nuevo sistema. La diferencia es que las vías del aeropuerto, el metro lo pagamos todos y el beneficio de ello en el pasado, ¿no es cierto?, era solamente para el propietario, que parecía ser que era un regalo divino, el que un terreno que antes costaba $100 del metro ahora pase a costar 300 o 400 dólares del metro. Por eso es que este proyecto... Eso se llama plusvalía, Vicente, y ese es un tema que se utiliza valioso, en los países europeos, en nuestros propios países vecinos como Colombia, que tiene una ley muy fuerte al respecto y que puede significar ingentes recursos para la municipalidad. No solo para financiar el metro ya en este punto, sino para fortalecer la finanza municipal y desde esa manera financiar no solo el metro, sino financiar otros proyectos que la ciudad requiere justamente para seguir construyendo lo que quiteños y quiteñas, ecuatorianos, valoramos que es lo que debe ser una ciudad que genere mejores oportunidades de vida para todos los que aquí habitamos. Qué interesante escuchar entrevistas como la que estamos manteniendo con Carlos Páez, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, porque a veces solo se habla de problemas. Aquí nosotros hemos escuchado atento a Carlos de cómo puede financiarse el municipio, de dónde pueden salir recursos, es decir, en lo que nosotros, los habitantes de todas las ciudades, no solamente del Ecuador, sino del mundo, queremos es soluciones. Y mucho de lo que usted ha hablado, Carlos, es sencillamente muy interesante. A propósito de la plusvalía, estaba leyendo el proyecto de ley que está enviándose a la Asamblea para el análisis correspondiente, en donde la plusvalía pues va a ser también una parte de este rédito, de este beneficio que tienen las personas, va a contribuir al desarrollo del Estado y de las ciudades. ¿Cómo mira usted eso? Eso se llama capturar el valor social que tiene esta inversión pública. Vuelvo a explicarle, ¿no es cierto? Sí, muchas veces los terrenos suben de precio porque usted, que es el propietario, yo invierte en ellos. Beneficio. Ese, por supuesto, es su beneficio. Pero cuando el terreno sube, ¿no es cierto?, cuando hay una inversión social de por medio, esa inversión social debe ser retribuida en beneficio de la propia sociedad. Este es un criterio que además... no pasaba antes, Carlos.
Pasaba en muy pequeña medida, ¿no es cierto?, porque no contamos con las herramientas de política pública que les permitan a los municipios aplicar esta cuestión. En el caso de Quito se hizo en la administración anterior un esfuerzo en ese sentido, pero en realidad el contar con una ley como la que está planteando el Código del Suelo nos permite hacer esa cuestión. Y ya dicen, yo lo veo muy positivo y además absolutamente viable, porque ya hay los sectores más atrasaditos, los que ven cucos en todo lo que se hace, que eso es estatizar, que eso está en contra de la propiedad privada, nada más lejos de la realidad. Fíjese que la España franquista, por ejemplo, es una de las pioneras en este tipo de decisiones. La Constitución colombiana, que se aprobó bajo el mandato del presidente Uribe, por ejemplo, es una que ha articulado apropiadamente este tema. Y fíjese que en todos los foros sobre desarrollo urbano, a nivel de Europa, los Estados Unidos, a nivel de nuestros países latinoamericanos, en todos se está empezando a introducir este pensamiento de absoluta justicia y equidad social, que es la construcción de un Estado democrático. No puede ser, ¿no es cierto?, que el Estado invierta para hacerle ricos a unos pocos, cuando lo razonable es que el Estado invierta y recupere esa inversión para poder distribuir las mejores condiciones de vida, no solo a los barrios que ya son acomodados y que tienen todos los servicios, sino fundamentalmente para, a través de ese ejercicio democrático, poder financiar las obras que se requieren en otros ámbitos para solucionar los problemas concretos de la gente. El transporte público es, sin duda, en actual discusión en nuestras ciudades, una prioridad fundamental. Por tanto, la posibilidad de financiar el transporte público es sin duda un elemento que está o debería estar en el top de las agendas de los gobiernos municipales. Y a través de este conjunto de medidas que le he señalado para el caso concreto del metro, son absolutamente viables y aplicables, por supuesto en las condiciones de cada una de las ciudades, pero son herramientas que permiten que las autoridades, que los gobiernos municipales puedan cumplir más cabalmente su responsabilidad de satisfacer las expectativas de sus ciudadanos. Muy interesante, hemos escuchado con mucha atención esta mañana la intervención del concejal Carlos Páez. Él es una persona que tiene mucha experiencia en el tema de movilidad y, como ha dicho, posiblemente no solamente esto tiene que ver con la realidad de la capital de la República, sino de todos los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, de los municipios. ¿Cómo pueden financiarse? ¿De dónde salen los recursos? Me parece que así se construye el desarrollo. Muchísimas gracias, Carlos, por haber venido. A ustedes muchas gracias. Y nosotros continuamos con más información.